Nos sentimos altamente complacidos en el inicio de este nuevo año, en el 2022, compartir la entrevista central de Pulso Nacional con el profesor Elminar Muñoz Grillo, reconocido catedrático universitario, abogado, politólogo, con quien conversaremos sobre la situación política y económica del país. Buenas noches, profesor, ¿cómo se siente? Bueno, estamos bien y siempre procurando servir a las personas o a los demás, y gracias por invitarme a este conversatorio. Espero que las personas que lo escuchen tengan una valoración que pueda ser positiva o negativa, poco importa. Lo importante es que uno emita sus juicios y que los demás puedan evaluarlo y tomar de ellos las cosas que le interesen en una u otra dirección, poco importa. Profesor Muñoz, el año 2021 que acaba de finalizar fue un año de muchos retos desde el punto de vista político. Hubo transformaciones trascendentales en el país. El proceso electoral, la suspensión de unas elecciones por primera vez, las elecciones municipales, la asunción del Partido Revolucionario Moderno al poder y todas las transformaciones que se dieron durante este año tan accidentado. ¿Cómo usted entiende cuáles son los desafíos que tienen los partidos políticos tradicionales en la República Dominicana, con miras allá este 2022, un año donde definitivamente tienen un gran reto para enfrentar? Mira, la República Dominicana no solamente ha tenido problemas electorales en el 2020, tuvo un problema grave en el 2020 porque se detectaron errores, fraudes y irresponsabilidades y violaciones a las leyes electorales y jurídicas, penales también. Pero también ocurrió algo en el 1994, cuando el problema entre Peña Gómez y Balaguer, el PRD y el Partido Reformista, porque saben ustedes que incluso esa época hubo que modificar la Constitución para restarle 2 años a Balaguer y hacer las elecciones adelantadas nacionales en el 96, que es cuando el PLD asume el poder sobre la base de el Partido Reformista, no sobre la base de sus propias fuerzas, porque incluso recuerde usted que el propio Balaguer ni siquiera fue a votar en la primera vuelta. No. Sin embargo, fue a votar en la segunda vuelta, lo cual quiere decir que había una línea tras bastidores tendente a que el candidato del Partido Reformista no terminara en segundo lugar, y entonces hubo un desvío de votos hacia el PLD. Pero, ok, eso pasó. Lo cierto fue que eso creó un antecedente muy dañino, más dañino que el que se ha creado en el 2020. ¿Por qué? Porque allá hubo una modificación constitucional para, una vez cumplidas unas elecciones, restarle 2 años al presidente que fue electo con o sin fraude, pero eso no se probó. Sí. ¿Estamos claros? Entonces, en el 2020 hubo unas elecciones que evidentemente el partido de gobierno, que el PLD en esa época, tenía un interés muy marcado en continuar en el poder, y parece ser que la Junta Central Electoral no jugó el papel que la ley, la Constitución y hasta la moral obligaba a cumplir. Recuerde usted que el problema de un juez no es simplemente administrar justicia, es decidir los asuntos sobre la base de lo justo, pero con arreglo a la ley. Claro. En consecuencia, yo pienso que en 2020 hubo esa falla. Por suerte, el PLD no se mantuvo en el poder. Yo puedo decir por primera vez en televisión, tal vez por primera vez, que yo nunca voté morado, ni nunca voté por Juan Bosch, ni siquiera en el 66, que fue mi primer voto, y yo estuve en la guerra, fui herido y fuimos a la guerra y a la guerrilla por él, y sin embargo no lo hice. Sin embargo, debo corregir, en el 98 yo voté un voto morado, fue a la sindicatura, hubieron elecciones congresuales y municipales y se presentó como candidato al PLD este muchacho que estuvo en la refinería, Felucho Jiménez. Y yo voté por Felucho Jiménez. ¿Por qué voté por Felucho Jiménez y rompí mi tradición histórica de no votar por el PLD? Bueno, porque a Felucho Jiménez lo organicé yo en política por primera vez en su vida. ¿Cómo va a ser? En Santiago.
yo era el jefe de Líneas Rojas en Santiago, y entonces él estudiaba en la Ocamaima, y nosotros creamos un grupo bajo la orientación de él, si se quería, o la principalía de él, llamado ARES, Asociación Revolucionaria de Estudiantes Socialistas, y le hicimos una huelga a la Ocamaima, la única que se la ha hecho, que duró un mes ocupada la Ocamaima, en el 1970-71, no recuerdo bien el año. Entonces lo expulsaron a todos de la Ocamaima, incluyendo a un grupo de profesores. Entonces nosotros logramos que la UAS le reconociera los créditos cursados y que lo aceptara en la UAS, y se graduaron en la UAS. Y él, entonces yo voté por él porque yo tenía una deuda histórica con él. Además, somos amigos. Es interesante ese dato, o sea, que el hecho de que Ferruccio Jiménez llega a la política de mano de Germinal Muñoz, una circunstancia muy especial que se dio en Santiago, en la Ocamaima. Qué interesante. Y eso fue por poco tiempo, porque después que él llegó aquí a la capital, hizo relaciones con los PRDistas, y después se fue al PLD con Juan Bosch. Y entonces él no tuvo en la izquierda un tiempo, no fue militante, sino que tuvo una relación política importante en sus inicios de su juventud. Es decir, cuando él era un muchacho de algunos 20, 22, 23 años, no recuerdo cuánto, pero era un muchacho. Profesor, el Tribunal Constitucional hizo una evaluación de las leyes, de la ley de partido político y de la ley electoral, y consideró que muchos de los preceptos constituidos en esas leyes realmente violan la Constitución. Entonces eso ha surgido la necesidad de que se haga una revisión de estas leyes, que se adecúen y que se aproveche ahora para hacer lo que realmente demandaría la sociedad y los propios partidos políticos. Además de hacer la ley de partido político y la ley electoral, hacer un código electoral que contemple todas las reglamentaciones y las regulaciones para evitar una serie de vicios que se dan en los procesos electorales en la República Dominicana, como el caso del transfugismo, entre otros, y el uso de recursos provenientes del narcotráfico y de fuentes no bien esclarecidas para financiar a los partidos. ¿Cómo usted entiende que podría enfrentarse a esto? ¿Cuál sería su recomendación como abogado? Yo pienso que efectivamente esas leyes que tienen que ver con el régimen electoral y con la Junta Central Electoral y demás, son leyes que se acomodaron al momento, especialmente de quienes tenían control del Congreso de la República, y lo aprobaron a la carrera, previamente para tratar de conseguir que esas leyes les sirvieran a sus propósitos electorales. Claro, eso fracasó porque había una voluntad del pueblo y de la oposición de que eso no ocurriera, y por vía de consecuencia esas leyes no pudieron ser controladas sobre la decisión constitucional del Tribunal Constitucional. Ahora bien, yo pienso que es necesario readecuar las leyes electorales, pero hay algunas cosas que hay que tener presente. Más importante que las leyes electorales son el derecho cívico de las personas a ejercer sus derechos políticos y electorales. Eso no puede ser controlado. Por ejemplo, esa cuestión del transfugismo, yo nunca he aceptado eso como tal. Yo considero que los congresistas, el partido lo que les sirve como una plataforma para presentar, y los grupos electorales que pueden existir como una plataforma para ellos presentarse, o para los partidos captar de su propia fila, de otra fila, los candidatos que quieren presentar. Si por ello voto a la comunidad, el derecho de ellos a pertenecer a un otro partido es de ellos. ¿Pero el cargo pertenece al partido o no, es que ningún... Porque se dice que escogen a un diputado, pero que lo escogen por un partido. En caso de que renuncie o se vaya a otro partido, esa posición debe ser parte del partido. Es una tesis que se es una tesis, pero es una tesis que viola el derecho de los ciudadanos que son... Mire usted, el voto se divide, o el ciudadano, en voto directo y voto indirecto. El voto directo es el que la gente ejerce para escoger un candidato, una persona como representante. Y el voto indirecto es el derecho que usted tiene a presentarse para que los demás lo evalúen y lo acepten o no lo acepten. Entonces, en consecuencia, yo pienso que una persona que sale electa en un cargo directivo, por ejemplo, el presidente de la República actual, si quiere cambiar de partido, van a obligarlo a que el PRM ponga otro por él, porque el cargo del PRM no, se votó por Luis Abinader, y por él votaron gente de otros partidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un disparate. Yo creo que no. Ahora, yo sí creo que en la ley electoral
y en la Constitución de la República debe establecerse que los cargos electivos son por un periodo determinado, así como lo es por el presidente de la República, debe serlo también para el Poder Legislativo. Correcto. Es decir, senadores y diputados más de 2 periodos es un abuso de poder. Ahora, en cuanto también al problema hay algunos que tienen hasta 30 años en esas posiciones. Entonces yo soy partidario también que los partidos políticos no sean subvencionados por el Estado. Yo creo que no, yo creo que el partido político debe ser subvencionado por el país de manera directa, por los ciudadanos, de manera directa. Ahora, hay dos tipos de aportaciones. Aquella que se hace de manera lícita por la simpatía del partido y por la simpatía de los candidatos, y aquella que es ilícita, que se hace para conseguir beneficios. Por ejemplo, los hombres de empresa. Los empresarios son unos irresponsables. Tienen una sociedad civil que es un grupo de presión y no lo constituyen en partido. Constituyanlo en partido. Entonces, tienen los narcotraficantes y acumuladores irregulares, tanto el sector privado como el sector público, para financiar los partidos y a través de ellos a los candidatos que les sirvan posteriormente del Congreso. ¿Por qué? Porque eso es importante para ellos. Pero hay otro problema. 1994 de la Constitución le dio poderes para escoger otro poder del Estado a 6 delegados de los 3 poderes, uno del Poder Ejecutivo, 4 del Congreso y 2 de la Suprema, para escoger los jueces. Yo pienso que los jueces deben ser elegidos por el pueblo, por voto directo. Era mejor la fórmula anterior, que eran los senadores que lo cogían a todos, sin excepción. El Senado representa al pueblo. Al pueblo, no, y además son 32 personas, no son 8. Entonces, además de eso, y están todos los partidos, se supone. Entonces, ¿qué pasa? Que el Senado de la República, si no se puede hacer electoralmente, estoy diciendo, tipo en Estados Unidos para los jueces de estatales, porque los federales son elegidos por el Senado, propuestos por el presidente de la República, que es una cuestión de la lucha y la guerra de secesión que hubo en Estados Unidos, que originó ese sistema. Esa tradición. Como en Estados Unidos no hay voto directo para escoger presidente, es un voto indirecto. Entonces yo digo que la justicia, entonces, ahora mismo, oiga cómo es, usted entra como a la escuela de la magistratura, después que usted es abogado y tiene 20, si usted tiene 20 o 30 años, eso no cuenta. Usted entra como joven al Consejo Nacional de la Magistratura, a la escuela de la magistratura. De ahí ingresa como juez de paz y después se va siendo promovido. ¿Tú sabes quién? Por el Consejo de Administración Judicial del Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial. Sí, no a través de la Suprema, y ellos mismos se autopromueven, como están haciendo con esto. Eso fue un error de Leonel, hacerlo en la Constitución del 2010, que lo puso en la Constitución de los 10, y después de haber una sentencia de la Suprema que se autoasignó para que la Suprema Corte de Justicia, óigame, fuera vitalicia. Claro. Entonces, que los jueces ahora son vitalicios hasta los 75 años. Eso no es correcto, eso no es justo, eso viola el principio democrático. ¿De qué democracia me está hablando a mí la sociedad civil? Bueno, pues yo pienso que todo eso se evidenció en las elecciones del 2020 y en el proceso político que estamos viviendo hasta ahora, y debe tratar de corregirse. Usted señala algo importante, profesor, y es el caso de los partidos políticos y del financiamiento. Usted dice que el Estado no debe financiar los partidos políticos, sino que cada partido o candidato debe agenciarse sus recursos. En el caso de Estados Unidos, usted señala el caso de Estados Unidos, en Estados Unidos se le da opciones: o recibe una cantidad de dinero de parte del Estado, o puede optar por solicitar colaboración directa a los ciudadanos, pero con un límite. O sea, tú no puedes dar más de $10. Un ciudadano puede, para evitar que el dinero del narcotráfico o influyente importante del sector industrial, comercial o empresarial financien a los partidos políticos. ¿Usted cree que un sistema así podría funcionar en la República Dominicana? Mira, yo definitivamente no soy partidario que el Estado financie a los partidos políticos y a los candidatos. ¿Por qué? Porque el Estado somos todos.
Tiramos pero le repartimos, pero claro, nomás le repartimos a los que están ahí. Yo personalmente pienso que los partidos deben tener su financiamiento privado, ya sea de actividades que ellos autorrealicen o ya sea de personas que lo financien. Ahora, sí debe estar eso sometido al escrutinio del proceso judicial para el caso de que haya recibos de más de lo que establezca la ley o aquellos recursos que provengan de sitios ilícitos. Es decir, por ejemplo, yo me atrevo a decir que el 80% de los diputados y los senadores de la República Dominicana han sido financiados de manera ilícita, aparte de los fondos del Estado. ¿Y qué cuesta una candidatura? Bueno, eso no tiene valor. Eso depende de muchísimas cosas. El principal valor que debe tener una candidatura es el valor moral, sí, la aceptación del pueblo. Es decir, que sea el pueblo que lo elija. ¿Por qué no hacen una preselección donde el pueblo pueda decidir o las bases del partido puedan decidir sobre ese problema? Las convenciones, se supone que entonces, la convención es un mecanismo para eso. Claro, que lo dirijan los militantes del partido. Profesor, usted bien que sabe que para una persona aspirar a ser senador o diputado, si usted quiere ser diputado, tiene que buscarse 30 o 20 millones de pesos, claro, para financiar su campaña. Y si quiere ser senador, todavía mucho más. Entonces, es incongruente con los recursos que recibe un diputado, un senador. No justifica la inversión que va a hacer para ese tipo de cosas. Mire, hasta 1996, aquí los candidatos resolvían ese problema con unos afichitos en los postes de luz en las casas. Sí. Entonces, ahora, cada diputado, cada senador gasta 20 millones de pesos para conseguir una candidatura. Evidentemente que eso crea un problema grave. Yo pienso que no hay valores, sino que incluso debe condenarse el uso excesivo del dinero. Por ejemplo, un diputado debía ponerse que no debe gastar más de $1 millón de pesos o medio millón de pesos en una campaña. Que un senador no debe gastar más de $1 millón o 2 millones de pesos en una campaña. Pero la ley electoral entonces eso hay que controlarlo. ¿Por qué? Porque entonces yo no puedo aspirar a diputado, pero uno que tenga una cuestión de rifa y que esté lavando dinero por ahí, sí puede hacerlo, sí puede hacerlo, y yo no lo puedo hacer. Es decir, que yo no puedo ser diputado. Esas son de las distorsiones que hay que corregir. Durante el año pasado y este año, la población dominicana espera las acciones que ha emprendido el Ministerio Público con relación al combate de la corrupción. Fue un reclamo realmente de la gente de que se pusiera un freno a la impunidad. Y parece que las acciones del Ministerio Público están dirigidas a eso, a emprender ya acciones puntuales sobre algunas personas que han estado vinculados a actos reñidos con la ley. ¿Cuál es su valoración sobre la lucha de la corrupción en el país, profesor? Bueno, le voy a poner un ejemplo de una persona en particular. El expresidente de la República, Danilo Medina. Cuando él era estudiante en la UAS, de la cual no se pudo graduar porque hubo un problema con su tesis de grado. Sí. Él comía en el comedero. Vivía muy mal. Pero en esa época yo estudiaba ciencia política en la UAS. Pero yo era encargado de instalaciones y reparaciones de Codetel a nivel nacional. Wow. Yo tenía carro. No, yo era casi un funcionario de segunda categoría, pero tenía mi tarjeta azul, no era amarilla. Mídame a mí por él. Porque siendo diputado, regidor, diputado y presidente de la República, por los sueldos que se ganan, no se puede tener la riqueza que se pueda tener. Pero vimos al presidente, él es presidente Danilo Medina, vimos eso. El problema es que ni él ni nadie que ocupe un cargo. Yo, por ejemplo, he sido director de prisiones, procurador de corte, fiscal, y he ocupado muchísimos cargos como asesor jurídico en obras públicas y en otros sitios. Y yo nunca en mi vida he usado un vehículo del Estado. Pudiendo hacerlo. No, teniéndolo asignado. Sí. Ni nunca he tenido un oficial que me maneje un vehículo. Nunca lo acepté. Entonces yo creo porque yo voy a servir al país, claro, y a cambio de eso una remuneración, si es que quiero cogerla y si no, no la cojo. Sí. Evidentemente yo pienso que ningún funcionario público puede salir del gobierno con más dinero del que entró, claro, con más bienes y patrimonio del que entró. En el 97% de los casos eso ha sido un patrimonio que se ha obtenido de manera
irregular. En consecuencia, el Ministerio Público, que tampoco es independiente, lo es Miriam Germán, mi hermana, sí, mi amiga, mi compañera de toda la vida, ¿verdad? Pero no la estructura del Ministerio. Pero el Ministerio Público está más saturado que la justicia del control que tiene el ex presidente Danilo Medina. En consecuencia, yo pienso que el Ministerio Público está obligado a investigar todo. Y hasta ahora, lo poco que se ha hecho, porque hasta que eso no llegue más arriba, mucho más, ¿verdad? Como la bandera, quien te viera más arriba, mucho más, ¿verdad? Entonces ese proceso tiene que verse más arriba, mucho más arriba, porque eso toca. Ahora, eso fue no una reclamación de las masas que quisieron y forzó un cambio. No, es que eso es una obligación legal y moral que tiene el país y el Estado de controlar que sus representantes no puedan vulnerar los derechos de las personas que no reciben a través de los servicios públicos los beneficios que eso genera como consecuencia de los impuestos que se dejan de percibir al sector capitalista de la riqueza producida por la población. Porque los periodistas y todo el mundo dice, yo pago impuestos para criticar eso. No. Los periodistas pagan impuestos, pero no generan riqueza. La riqueza la generan los trabajadores. Los productores de riqueza son los agrícolas, los industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la parte de la plusvalía que va a recibir el propietario, el capitalista, entonces una parte de esa, un 10%, un 15%, un 20%, un 27%, según los casos, va al Estado para el Estado cumplir sus funciones y sus actividades. Entonces esa parte se la llevan las personas que indebidamente se apropian de ese dinero. Si el ministerio en este año 2022 no cumple con esa función antes de mayo, muy difícilmente aquí haya una continuidad del gobierno del PRM. Pero no por el PRM, porque esto es una persecución política. Ni hablamos de políticos, de presos políticos, sino de políticos que están presos por haber cometido violaciones a la ley en perjuicio de todo el país, porque no es incluso en perjuicio de una persona, es de todo el país. En consecuencia, yo pienso que el desenlace final en el 24, a partir de ahora, va a depender mucho de lo que se haga con respecto a la persecución de la corrupción, incluyendo los sectores actuales que gobiernan el país. Estamos hablando del PRM, porque no basta con someter a las ex directoras de secretarias, ministros de la juventud. Ahora no basta con meter preso al administrador de la CDE y a 2 o 3 funcionarios de tercera o cuarta categoría. El problema está básicamente que hubo una acumulación irregular, ilegal, no originaria, de parte de los funcionarios en los últimos 16 años, que fuerza y obliga a quitarle el dinero más que meterlo preso. Porque lo voy a decir una cosa. Lo importante es recuperar los recursos. A mí eso de si lo puedes meter un día, un solo día, lo que tienen ya. Pero yo soy partidario que todo el dinero, que hacerle un inventario de qué tenían cuando entraron al gobierno, o cuando sus relacionados entraron al gobierno, que tenían todo, una evaluación, entonces quitarle todo lo otro. Déjenlo donde lo tengan, que no le quede nada. Si tienen que el gobierno ahora mantenerlo porque no tienen de qué vivir y no tienen casa donde vivir, entonces que el Estado le dé un apartamentico, ¿verdad? Y le ponga una pensioncita de 20, 30 mil pesos para que malcoma como malcome el pueblo. Pero yo creo que hay que quitarle todo. Cometió un delito. Que no tengan apartamentos de lujo, que no tengan fincas, que no tengan jipetas de lujo, porque hace 20 años no la tenían. Lo que pasa es que aquí hay una estructura en el poder, el profesor, que asigna mucho privilegio. Por ejemplo, el caso de los legisladores. Tienen privilegios realmente irritantes por encima de todos de los otros
del ciudadano común. Entonces, ese tipo de cosas hay que comenzarlo, porque si hay un sistema, por ejemplo, de seguridad social, debe de ser para todos igual, no para que los legisladores y algunos funcionarios de algunas instituciones autónomas del Estado tengan esos privilegios que son realmente irritantes. En el caso de la corrupción, como usted bien señala, no tan solo está afectando actualmente a dirigentes políticos, sino también militares. Por primera vez tenemos militares activos, militares del mayor rango del país, mayores generales, que están presos y están implicados con expedientes realmente bien sustentados que van a tener que responder. Al final lo que espera la sociedad es que esas personas que delinquieron, que sean castigadas debidamente y sobre todo que se recuperen los bienes que han sido despojados del país. Hay un aspecto que me gustaría, profesor, que lo comentaran, y es la situación de los partidos políticos, el desafío que tienen los partidos políticos con mira este año que se inicia, y sobre todo el futuro de la izquierda en la República Dominicana. Qué penoso ha sido el transitar de la izquierda, de los grupos de izquierda, que no logran articularse y no hay una opción de izquierda. Y le hago este señalamiento a propósito de la elección de un dirigente izquierdista en Chile como nuevo presidente. Sí, fíjate, mi padre, que era un refugiado de la Guerra Civil Española, que vino en 1139 y que era anarquista, que era oficial del ejército, era mayor del ejército de la República, me dijo en presencia de un amigo llamado Urias Paya Guzmán, que es profesor en la universidad también, que si no fuera por la sangre derramada en el camino, diría que no valió la pena. Fue la única vez que yo oí a mi padre quejarse. Wow. Un año antes de morir, poco más o menos. Yo creo que la izquierda dominicana cometió dos errores importantes. Número uno, creyó que el camino era del campo a la ciudad, a través de la guerrilla o como fuera. O, con el caso del MPD, a través de los comandos clandestinos, asaltos, atracos y demás en las ciudades. Pero ambos cometieron un segundo error, que fue el MPD confiar principalmente en el PRD y en Peña Gómez como opción. Y el 14 de junio ya que era a través de Juan Bosch, y el PSD también en mayor medida que el 14 de junio, porque el 14 de junio fue menor. Yo pienso que elaboramos un proyecto de izquierda hacia el poder, que no fuera a través de las elecciones. Yo, modestia aparte, en el 1976 propuse y se aprobó en línea roja la fundación de la Unión Patriótica Antiimperialista, UPA. Sí. Y la legalizamos en el 1977. Pero después vino la fusión en el 79 con Bandera Proletaria para estructurar el PTD, que hoy, por cierto, se cumple año de la fundación del PTD. Sí. Entonces, el 21. Entonces, no creamos un proyecto de izquierda electoral, y aún teniendo, por ejemplo, los clubes, los sindicatos, las asociaciones profesionales, la mayoría, etcétera, etcétera, bajo el control de nosotros, por ejemplo, la ADP, etcétera, nunca nos constituimos en un proyecto electoral posible en la izquierda. Todavía hoy eso no es posible. Incluso recuerdo que en el 82 la izquierda llevó dos proyectos. Yo voté por el de Narciso Isaac Conde y pues ya me había ido del PTD. Me fui 2 meses antes de fundarse. Narciso Isaac Conde y Fidelio Despradel. Y después en el 2000 voté por otro candidato de la izquierda. Hablo por que era el presidente del PTD en ese momento, y yo voté por él. Es decir, yo he votado siempre que he podido a la izquierda. Lamento eso. Ahora, la izquierda tiene un hálito de posibilidad, pero no es seguro nada de eso, a través de la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández. ¿Usted considera que la Fuerza del Pueblo es un partido de izquierda?
No es Porque aquí una de las debilidades de los partidos políticos tradicionales en el país es que no hay ideología. Sí, correcto. No hay ideología. No Uno lo se es. define socialdemócrata, otro social cristiano, pero no hay una lucha ideológica. Porque en el caso, por ejemplo, de Chile, que lo tomamos como referencia, era un enfrentamiento entre dos grupos radicales, entre la A y la Z, o extrema derecha, como eran los conservadores de la posición, y extrema izquierda. Se impuso, se puso a la izquierda, se negoció con otros grupos y se formó. Sí. Usted aportó un dato muy interesante en el caso de la UPA. La UPA era como una herramienta, un instrumento para crearle un bajadero electoral a la izquierda, pero no lo supo aprovechar. La izquierda dominicana no tiene ideología, no tiene un liderazgo, no está agrupada, está diseminada. No hay forma de integrar a todas las personas de un pensamiento izquierdista en un solo bloque. ¿Qué es lo que está pasando con la izquierda? Mira, en primer lugar, la izquierda dominicana ha sido muy golpeada por el Estado. Y en segundo lugar, nosotros hemos cometido demasiados errores. Y pienso que la Fuerza del Pueblo podría levantar la bandera de la izquierda. Está dividida mayoritariamente en dos corrientes que no se ha expresado, pero subsiste. Una es la corriente de un segundo PLD, que es mayoritaria, y una corriente que propugna por un proyecto más a la izquierda. ¿Centro-izquierda o izquierda? Más a la izquierda, no le pongamos todavía apellido, más a la izquierda, porque en Chile ganó la izquierda, pero es una alianza de sectores de la izquierda un poquito más al centro, un poquito más a la izquierda, y los comunistas, y los comunistas. Es decir, que no es solamente la izquierda vista como de una manera estática, sino que es un conjunto de cosas. Aquí yo pienso que si la izquierda pensara y Leonel tuviera una posición un poquito más autocrítica, que no la tiene, porque sus periodos no fueron inmaculados, todo lo contrario, pienso yo. Cometió muchos errores de vender las empresas del Estado, y la CDE en particular, donde yo fui director de recursos humanos. Entonces, evidentemente yo pienso que si la izquierda negocia con la Fuerza del Pueblo y busca un proyecto unificado, puede haber algo, porque entonces el techo que limita la capacidad de crecimiento de Leonel podría reducirse, comprimirse, porque la izquierda tiene una actitud muy crítica a la izquierda tradicional, ¿verdad? Lo que queda, pero remanentes dispersos, etcétera, y grupos dispersos, tiene una actitud muy crítica hacia Leonel. Pero yo creo que si hay un proyecto de unidad de izquierda, y llamo a todas las izquierdas a pensar en eso, como cuando fundamos la UPA, a crear un proyecto donde Leonel sea y la Fuerza del Pueblo el centro hegemónico de eso, pero toda la izquierda ahí, y hay un acuerdo común, yo creo que la izquierda podría. Corto, y los temas muy interesantes, se quedaron muchas preguntas y algunos tratar en el tintero, pero solo nos resta agradecerle su presencia en Pulso Nacional, y la invitación queda abierta para otra ocasión poder profundizar sobre este tema. Y me gusta mucho su tesis de que el partido Fuerza del Pueblo podría aglutinar a los sectores más de izquierda, los más liberales, y podría ser una opción de poder mucho más allá que los partidos tradicionales. Bueno, gracias, profesor, por su sintonía, por su participación, y a ustedes, amigos, no se muevan porque hay mucho más en Pulso Nacional.